Todos se rieron cuando un pobre padre soltero gastó su último dinero en un viejo trastero lleno de basura. Nadie creía que pudiera salir nada bueno de allí, pero cuando su pequeña hija abrió una caja llena de polvo, encontraron algo que cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas descoloridas de la pequeña casa en las afueras del pueblo, dejando rayas de polvo que flotaban en el aire frío de febrero. Thomas Gray permanecía sentado en la mesa de la cocina, los codos apoyados sobre un mantel manchado de café y la mirada fija en la pila de sobres amontonados frente a él. Cada carta era una advertencia, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía perder. Los bordes de las facturas estaban arrugados por las veces que había intentado leerlas, sin realmente hacerlo, como si mirar los números con suficiente fuerza pudiera hacerlos desaparecer. En una de ellas, en letras gruesas y negras, destacaban las palabras Final Notice. Thomas las había visto tantas veces que ya no necesitaba leerlas. Sabía lo que decían, lo que exigían, lo que amenazaban. Sabía también que, esta vez, no habría extensión posible. El reloj de pared, colgado sobre la puerta, llevaba años sin funcionar. Las manecillas se habían detenido en las 2:47, congeladas en un instante que parecía burlarse de él cada vez que pasaba frente a ellas. Tal vez por eso había dejado de darle cuerda, porque no soportaba escuchar el tic-tac de algo que avanzaba cuando él no podía hacerlo. En el silencio de la casa, lo único que se oía era el murmullo del viento contra las ventanas, y a lo lejos, el rumor del tráfico de la carretera principal. Thomas se frotó los ojos con los nudillos ásperos, intentando espantar el cansancio que parecía haberse vuelto parte de su piel. El olor a café quemado llenaba la habitación, pero él apenas lo notaba. Frente a él, sobre la mesa, había una taza con un borde astillado, la taza favorita de Laura, y a su lado, un sobre arrugado con el membrete del banco. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Las deudas se habían convertido en un lenguaje que ya comprendía de memoria. El sonido de unos pasos ligeros sobre el suelo de madera lo sacó de sus pensamientos. Él y su hija apareció en el umbral de la cocina, con el cabello oscuro hecho un nudo rebelde y los ojos todavía hinchados por el sueño. Llevaba en las manos un dibujo hecho con lápices de colores, el papel arrugado en las esquinas. Se acercó a él con la seriedad de quien trae algo importante. «Mira, papá», dijo. «Es mamá. Está allá arriba, en el cielo». Thomas bajó la vista. En el dibujo 3 figuras estaban de pie bajo un cielo lleno de estrellas. Una era alta, la otra pequeña, y encima de ambas, en una nube, una mujer sonreía con un vestido azul. «Nos está mirando, ¿ves?», añadió Eli con la voz suave, como si hablara de algo que no podía ponerse en duda. Thomas asintió despacio. Le sonrió con un esfuerzo que le dolió en la garganta y acarició la cabeza de la niña. «Sí, cariño», susurró. «Estoy seguro de que sí». Guardó el dibujo con cuidado en el refrigerador, sujetándolo con un imán en forma de corazón que Laura había comprado años atrás. Durante unos segundos se quedó mirándolo, sintiendo un nudo en el pecho. Hacía 2 años que el cáncer se había llevado a su esposa, pero había días en los que el aire todavía olía a su perfume, y noches en las que creía escucharla moverse por el pasillo. Había prometido, en los últimos días en el hospital, que no permitiría que Eli perdiera su alegría. «No dejes que su luz se apague, Tom», le había dicho ella con la voz débil pero firme. «Prométemelo». Él había prometido, y desde entonces, cada día había sido una lucha contra el cansancio, la tristeza y el peso de cumplir una promesa hecha a un fantasma. Terminó su café y se preparó para salir. Tenía una entrevista de trabajo en un taller mecánico al otro lado de la ciudad. Se puso su única camisa decente y una corbata que no usaba desde hacía años. Cuando Eli lo vio, se rió. «Pareces un maestro», dijo. «Ojalá lo fuera», respondió él intentando sonreír. Le dio un beso en la frente. «Volveré pronto». El camino hasta el taller fue silencioso. Condujo su viejo camión por calles que le resultaban familiares, pero que parecían pertenecer a otra vida. Pasó frente a la panadería donde solía comprarle pan dulce a Laura los domingos, frente al parque donde Eli aprendió a montar en bicicleta. Cada lugar era una herida abierta. Cuando por fin llegó al taller,
Se quedó unos minutos dentro del camión, respirando hondo, como si necesitara reunir valor para entrar en otro intento más. El gerente del taller no debía tener más de 30 años. Su apretón de manos fue correcto, pero su mirada ya tenía la decisión tomada. Thomas respondió con educación a las preguntas rutinarias. Años de experiencia, certificaciones, disponibilidad. Todo sonó hueco. El hombre asintió, revisó un formulario y finalmente dijo con tono amable pero distante: «Buscamos a alguien con un poco más de energía». Thomas entendió. Energía era la palabra que usaban para no decir joven. Agradeció la oportunidad, estrechó de nuevo la mano del hombre y salió. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, como una sentencia. De regreso al camión, el aire le pareció más pesado. Condujo sin rumbo, dejando que las calles lo llevaran donde quisieran. Atravesó el barrio donde había vivido con Laura. Pasó frente a la iglesia donde se habían casado y donde después había visto su ataúd. Todo parecía haberse encogido, como si el mundo siguiera girando mientras él permanecía detenido. Se detuvo en una gasolinera, llenó el tanque con las pocas monedas que le quedaban y se apoyó en la puerta del vehículo, mirando el horizonte. La carretera se extendía frente a él, gris y vacía, bordeada de campos sin vida. Fue entonces cuando vio el cartel. Era viejo, los colores desvaídos por el sol, pero las letras todavía se distinguían. Storage Auction Today, One Man's Trash, Another Man's Treasure. Debajo, una flecha señalaba un camino de grava que se perdía entre los árboles. Thomas estuvo a punto de ignorarlo. No tenía tiempo ni dinero para distracciones. Pero la palabra treasure quedó suspendida en su mente, repitiéndose como un eco absurdo. Tesoro. ¿Qué tesoro podía quedarle a alguien como él? Durante un minuto completo, permaneció sentado, tamborileando los dedos sobre el volante. Luego, casi sin pensarlo, giró el camión hacia el camino de grava. El lugar estaba rodeado por una cerca oxidada. Más allá, una hilera de almacenes metálicos se extendía bajo el cielo pálido. Un grupo de personas se había reunido frente a la oficina principal. Hombres con gorras, mujeres con carpetas, revendedores con expresión calculadora. Thomas se estacionó al final y observó en silencio. Se sentía fuera de lugar, como un intruso en un juego que no entendía. Dentro de la oficina, un hombre corpulento con una gorra roja entregaba números y hojas de reglas. $25 para registrarse, dijo sin levantar la vista. Sin reembolsos. Pagas hoy, te llevas todo en 48 horas. Thomas vaciló. Tenía justo 50 en la cartera. Al final sacó los billetes y los dejó sobre el mostrador. ¿Primera vez?, preguntó el hombre. Sí, respondió Thomas. El otro sonrió con un gesto que no era del todo amable. Bueno, a veces se gana, a veces se encuentra ropa sucia. Suerte, amigo. Cuando salieron, el aire olía a metal y a polvo. Los postores se reunieron frente al primer almacén, mientras el subastador levantaba la puerta metálica con un chirrido largo y áspero. Adentro había muebles viejos, cajas con etiquetas borrosas y una bicicleta oxidada. Las ofertas comenzaron de inmediato. Las voces se superponían como el ruido de una colmena. 100, 200, 400, vendido. Thomas se mantuvo al margen, observando cómo los demás examinaban los contenidos sin tocarlos, buscando signos invisibles de valor. Cada unidad se abría, se vendía, se cerraba, una tras otra. Cuando llegaron al número 24, muchos ya se mostraban aburridos. «Unidad 24», anunció el subastador. La puerta se levantó con dificultad, levantando una nube de polvo. Un olor a madera húmeda y aceite rancio salió al exterior. Adentro todo era un caos. Bolsas negras, cajas aplastadas, pedazos de muebles. Alguien rió entre la multitud. «Eso parece un basurero», dijo una voz. El subastador encogió los hombros. «Empezamos con 50. ¿Quién da más?» Nadie levantó la mano. Hubo un silencio incómodo. Thomas miró el interior oscuro y sintió que aquello era el reflejo de su vida. Un montón de ruinas, de cosas sin valor. Y sin embargo, entre todo aquel desorden, algo brilló. Un destello metálico, pequeño, casi imperceptible, escondido bajo una lona gris.
No sabía por qué, pero ese reflejo le hizo contener la respiración. 50, dijo sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Las cabezas se volvieron hacia él. Algunos sonrieron con incredulidad. 50 al número 12, repitió el subastador. 75, ¿no? ¿Nadie más? Una vez, 2 veces. Vendido. Thomas firmó el recibo con mano temblorosa, mientras los demás se movían hacia el siguiente almacén. Él permaneció allí, observando la puerta metálica que ahora le pertenecía. No sentía arrepentimiento, solo una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión solo suya, sin que la dictaran el banco, la necesidad o la culpa. Esa tarde volvió con Ellie. El sol caía y el aire estaba teñido de cobre. La niña corría entre las hileras de puertas, emocionada por la idea de que su padre hubiera comprado algo tan misterioso. ¿Todo esto es nuestro?, preguntó. Por ahora, respondió Thomas, insertando la llave en el candado. La puerta se abrió con un chirrido. Un olor viejo, mezcla de polvo y recuerdos, llenó el aire. La luz del atardecer iluminó los montones de cajas y las sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Ellie se llevó una mano a la nariz. «Huele a viejo», dijo riendo. Thomas observó el desorden con una mezcla de duda y resignación. Quizás había desperdiciado lo último que tenía. Pero entonces Ellie señaló algo al fondo, sobre un estante medio roto. «Mira, papá», era un reloj, antiguo, de péndulo, con el vidrio resquebrajado y la madera cubierta de polvo. Sin embargo, mientras se acercaban, Thomas escuchó algo que lo detuvo. El leve, obstinado sonido del tic-tac. «Está vivo», susurró Ellie. Él la miró sin poder responder. Aquella voz pequeña, llena de asombro, resonó dentro de él como un eco olvidado. Durante un instante, el tiempo pareció moverse de nuevo, y con él algo dentro de su pecho. Cerró los ojos y escuchó. El reloj seguía marcando los segundos, uno tras otro, con una paciencia casi humana. Thomas puso una mano sobre el hombro de su hija y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tal vez mamá nos trajo aquí», dijo ella con voz seria. Thomas la miró, conmovido. «Tal vez», respondió. «Tal vez sabía que encontraríamos algo que vale la pena conservar». El sol se ocultaba tras los árboles cuando cerró la puerta del almacén. El eco del reloj seguía escuchándose débilmente, mezclado con el viento. Por primera vez en 2 años, Thomas Gray sintió que algo, en algún rincón del universo, volvía a latir. El amanecer llegó gris y frío, arrastrando con él el rumor del viento que se colaba por las rendijas del viejo garaje. Thomas no había dormido bien. Durante toda la noche la imagen del reloj de péndulo y su obstinado tic-tac se había repetido en su cabeza como una melodía que no podía silenciar. Había algo hipnótico en ese sonido, algo que lo mantenía despierto entre el cansancio y una extraña sensación de esperanza. No recordaba la última vez que había sentido ese impulso de levantarse antes del sol, con una curiosidad casi infantil, quizás desde los días en que su padre aún vivía, cuando él era un niño que se asomaba al taller para ver cómo el hombre desmontaba los relojes pieza por pieza, dándoles nueva vida. Cuando el reloj despertador marcó las 6, Thomas ya estaba en pie. El aire era tan frío que su respiración formaba pequeñas nubes frente a su rostro. Preparó un café rápido y metió en una bolsa un par de bocadillos envueltos en papel. Afuera, el cielo todavía era de un azul profundo, y el silencio de la calle parecía contener la promesa de un día distinto. Antes de salir, se acercó al cuarto de Ellie. La niña dormía hecha un ovillo, con el cabello extendido sobre la almohada y la manta cubriéndole solo la mitad del cuerpo. Thomas se quedó mirándola unos segundos, indeciso. No quería despertarla tan temprano, pero algo dentro de él le decía que debía compartir con ella lo que iban a descubrir. Se inclinó y le habló en voz baja. «Ellie, cariño, despierta. Vamos a ver lo que compramos ayer». La niña abrió los ojos despacio, confundida al principio, hasta que el recuerdo del almacén la alcanzó. Se incorporó de golpe, los ojos brillantes de emoción. «¿De verdad vamos ahora?», preguntó. Thomas asintió, y ella saltó de la cama sin pensarlo 2 veces. Mientras se vestía, él no podía evitar sonreír. Había pasado tanto tiempo sin verla así,
sin esa chispa de entusiasmo que hacía que todo lo demás, las deudas, el cansancio, la tristeza, pareciera soportable. El camino hasta el depósito se desarrolló en silencio, salvo por el murmullo del motor viejo del camión. El cielo empezaba a clarear, tiñendo de plata los campos húmedos a los lados de la carretera. Ellie iba mirando por la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal, tarareando una melodía sin letra. Thomas sentía que cada kilómetro que avanzaban lo alejaba un poco de la desesperanza que lo había consumido durante tanto tiempo. Al llegar, el terreno estaba cubierto de una ligera neblina. Las hileras de unidades de almacenamiento se extendían como soldados grises bajo la luz incierta del amanecer. Thomas abrió el candado del número 24, y la puerta metálica se levantó con un gemido. Una bocanada de aire rancio los envolvió de inmediato. Ellie frunció la nariz y se tapó la boca con la manga. «Huele como si alguien hubiera guardado 100 años aquí», dijo, riendo. Thomas no pudo evitar reír también. Dentro, el lugar parecía aún más caótico que la tarde anterior. Cajas apiladas sin orden, muebles cubiertos por mantas, bolsas rotas y papeles dispersos. Pero esta vez, en vez de ver basura, Thomas vio posibilidades. Se arremangó la camisa y dijo, «Vamos a empezar. Separaremos todo. Lo que sirve, lo que tal vez sirva y lo que definitivamente es basura». Ellie asintió con solemnidad, como si acabara de aceptar una misión importante. Su entusiasmo era contagioso. Thomas se agachó junto a la primera pila de cajas y comenzó a abrirlas. La mayoría contenían cosas sin valor: ropa vieja, platos rotos, revistas mohosas. Sin embargo, de vez en cuando aparecía algún objeto que los hacía detenerse un momento. Una figura de porcelana intacta, un libro de tapa dura con el nombre de un colegio en la portada, una caja de herramientas oxidada. Ellie empezó a hacer un pequeño rincón con las cosas que consideraba tesoros. Allí puso una pelota de vidrio que reflejaba la luz, un sombrero de paja roto y un par de botones brillantes que había encontrado entre los escombros. Thomas la observaba de reojo mientras trabajaba. Cada vez que la oía reír, el peso de los últimos años se aligeraba un poco. Ella era su ancla, su razón para seguir moviéndose, incluso cuando todo a su alrededor parecía detenido. Pasadas unas horas, bajo una pila de trapos y papeles, Thomas encontró un pequeño cofre de madera. El candado estaba roto, pero todavía colgaba de la bisagra. Lo levantó con cuidado. Era pesado y, al abrirlo, un olor a aceite y metal viejo se mezcló con el polvo. Dentro había un conjunto de herramientas minúsculas, destornilladores finos como agujas, pinzas, cepillos diminutos, llaves de relojero. Thomas se quedó mirando el contenido con una mezcla de sorpresa y reverencia. Aquellos utensilios eran tan familiares que el corazón se le encogió. Recordó entonces a su padre sentado en el taller que habían tenido en su pequeño pueblo, con una lupa sujeta al ojo y las manos firmes a pesar de los años. Recordó el sonido de los relojes sobre las estanterías, todos marcando el tiempo con ritmos distintos, como una sinfonía ordenada por el corazón de su padre. Y recordó también cómo, de niño, le gustaba observarlo en silencio, esperando que algún día él también aprendiera a devolver la vida a algo que se había detenido. Pero la vida lo había llevado por otro camino, lejos de aquella calma, hasta los motores de automóviles y el ruido del metal pesado. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Ellie, interrumpiendo el torrente de recuerdos. Thomas levantó una de las herramientas y se la mostró. «Eran de un relojero», explicó, «de alguien que reparaba relojes y cosas delicadas. ¿Cómo el reloj que encontramos?» «Sí, algo así». La niña sonrió, impresionada, y volvió a su búsqueda. Thomas, en cambio, permaneció unos instantes mirando las herramientas, sintiendo que el hallazgo no era casual. Era como si alguien, en algún lugar del tiempo, le hubiera dejado aquel cofre para que recordara quién había sido antes de perderse en la rutina del dolor. Siguieron trabajando durante horas, hasta que Ellie descubrió algo más. Entre dos cajas colapsadas había un cuaderno de tapas de cuero, cubierto de polvo y con las esquinas dobladas. Lo tomó con cuidado y corrió hacia su padre. «Mira lo que encontré». Thomas limpió la cubierta con la manga y leyó las palabras grabadas en el frente. «Property of Harold Winters». Abrió el cuaderno con delicadeza.
Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta se conservaba sorprendentemente bien. Había dibujos detallados de mecanismos, notas al margen, cálculos, diagramas de relojes y comentarios escritos con letra pulcra. Entre ellos, una frase se repetía varias veces. Time loves patience. Thomas acarició las palabras con la yema del dedo, como si fueran sagradas. Aquella simple oración lo conmovió profundamente. El tiempo ama la paciencia. ¿Cuántas veces había sentido que el tiempo era su enemigo, que cada segundo lo alejaba más de lo que había perdido? Pero tal vez, pensó, el tiempo no era una fuerza contra la cual luchar, sino algo que esperaba, que perdonaba. ¿Quién crees que era Harold Winters?, preguntó Ellie, mirando por encima del hombro de su padre. Tal vez el dueño de este almacén, respondió Thomas. O quizá alguien que vivía de arreglar relojes como tu abuelo. Entonces es como nosotros, dijo ella sonriendo. Arreglamos cosas rotas. Thomas se rió suavemente, y por primera vez en años aquella risa no le sonó vacía. Decidieron llevarse a casa el cofre con las herramientas y el cuaderno. Antes de irse, Thomas echó una última mirada al almacén. Aunque aún quedaban montones de cajas sin revisar, ya no lo veía como un vertedero. Lo veía como un lugar lleno de historias, un pasado que pedía ser escuchado. Cerró la puerta con el corazón un poco más ligero. De vuelta en casa, despejaron una esquina del garaje. Hacía años que no entraban allí más que para guardar trastos, pero ahora Thomas lo veía con otros ojos. En una repisa polvorienta aún quedaban frascos de aceite, tornillos, un viejo banco de trabajo que había pertenecido a su padre. Colocó el cofre sobre la mesa y abrió el cuaderno de Harold Winters. Cada página era un mundo, un testimonio de paciencia y precisión. Algunos dibujos eran tan detallados que parecía que el reloj pudiera funcionar solo con mirarlo. Encendió una lámpara y tomó el reloj de péndulo que habían encontrado en el almacén. Lo desmontó con cuidado, siguiendo los movimientos que recordaba de su infancia. Ellie observaba en silencio, los ojos grandes y atentos, como si presenciara un acto de magia. El olor a aceite, metal y madera vieja llenó el aire. Thomas trabajó durante horas, limpiando, ajustando, ensamblando. Cada pieza que volvía a su lugar le daba una sensación de propósito que había olvidado. Cuando por fin terminó, colocó el péndulo y le dio cuerda. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, un leve clic rompió el silencio. El péndulo se movió, vacilante al principio, hasta encontrar su ritmo. El sonido del tic-tac llenó el garaje, suave pero constante. Ellie dio un pequeño grito de alegría. «¡Está vivo otra vez!», exclamó. Thomas la miró, sorprendido por la intensidad de su emoción, y luego volvió la vista al reloj. La máquina avanzaba con un movimiento hipnótico, marcando los segundos con obstinación. No era solo un objeto que funcionaba de nuevo. Era una prueba de que las cosas rotas podían repararse, incluso cuando parecían perdidas para siempre. «Sí», dijo en voz baja, «está vivo». Permanecieron un rato sentados, escuchando el sonido del reloj como si fuera un corazón recién recuperado. Thomas sintió algo distinto dentro de sí, una paz nueva, una certeza de que aquel hallazgo no era casual. Había algo en el destino que lo había guiado hasta ese lugar, hasta ese reloj, hasta el cuaderno de Harold Winters. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva. Después del trabajo o de los encargos que conseguía de vez en cuando, Thomas y Ellie regresaban al almacén para seguir explorando. Descubrían pequeñas reliquias cada día. Una caja llena de engranajes sueltos, un marco con una fotografía de un hombre con bigote y un taller detrás, un reloj de bolsillo sin cadena. Cada objeto parecía hablarles en un lenguaje que solo ellos entendían. Poco a poco, el garaje de su casa comenzó a transformarse. Lo que antes era un espacio abandonado se convirtió en un taller lleno de vida. El ruido de las herramientas reemplazó al silencio pesado. Ellie ayudaba con devoción, limpiando piezas o clasificando tornillos. A veces hablaban de Harold Winters, imaginando quién había sido. «Seguro que era un hombre bueno», decía Ellie, «alguien que quería que las cosas siguieran latiendo». Thomas asentía, pensando en las palabras del cuaderno. «El tiempo ama la paciencia». Sí, aquel hombre debía haber sido alguien que entendía el valor de esperar, de reparar, de escuchar. Tal vez sin saberlo,
le estaba enseñando algo desde el pasado. Una noche, mientras guardaba las herramientas, Thomas encontró en el fondo de una de las cajas una pequeña carta cerrada con un sello de cera agrietado. La sostuvo entre los dedos, sintiendo la textura del papel envejecido. No la abrió. Todavía no. La colocó sobre la mesa, junto al reloj recién arreglado, y se quedó mirándola. Tenía la sensación de que aquella carta era importante, que contenía una historia que lo esperaba desde hacía mucho tiempo. Apagó la luz del garaje y miró a su hija, que bostezaba apoyada en la puerta. ¿Crees que el señor Winters estaba solo?, preguntó ella. Thomas pensó un momento antes de responder. Tal vez, dijo finalmente, pero dejó algo atrás, algo que ahora nos toca a nosotros cuidar. Ellie asintió con sueño y le tomó la mano. Juntos salieron del garaje, dejando atrás el suave y constante sonido del reloj. El tic-tac se mezcló con el viento que soplaba afuera, un murmullo que parecía prometer que el pasado aún tenía cosas que contarles. El invierno seguía imponiendo su silencio sobre la ciudad. Cada mañana, el aliento de Thomas formaba nubes frente a su rostro mientras caminaba hacia el garaje, donde el olor a aceite y madera vieja lo recibía como una promesa. El lugar ya no era un espacio muerto. Era un pequeño mundo vivo, con relojes en diferentes etapas de reparación, cajas abiertas, herramientas ordenadas en una repisa improvisada y la voz constante de Ellie preguntando, riendo o cantando. Desde que habían comenzado a trabajar juntos en los hallazgos del almacén, algo había cambiado en la casa. El aire se sentía más ligero, y aunque los días aún estaban llenos de dificultades, la desesperanza había dejado de ser el único huésped. Aquel sábado amaneció con una claridad helada. Un sol pálido se reflejaba en las gotas de escarcha del jardín, mientras Thomas y Ellie regresaban al depósito número 24. Cada vez que levantaban la puerta metálica, una nube de polvo los envolvía y el olor a antigüedad se hacía más fuerte. Pero ya no les molestaba. Era el olor de las historias que aún tenían que descubrir. El interior seguía siendo un laberinto de cajas, y Thomas sentía que cada una podía contener un fragmento más de la vida de Harold Winters, ese hombre que, de alguna manera, se había convertido en un compañero invisible de sus días. Trabajaron toda la mañana revisando los montones del fondo. Encontraron más herramientas, algunos relojes rotos y una caja de madera marcada con tinta negra. City Hall, 1954. Thomas la apartó con curiosidad y la abrió. Dentro había engranajes grandes, trozos de metal curvado y un recorte de periódico amarillento. El titular decía: Artesano local restaura el reloj del ayuntamiento tras el incendio. En la fotografía, un hombre de cabello canoso y bigote estrecho sonreía cansado frente a un enorme reloj de torre. Llevaba un delantal manchado y los ojos llenos de orgullo. «Debe de ser él», murmuró Thomas, mostrando la foto a su hija. «Harold Winters». Ellie miró la imagen con atención. El hombre parecía amable, sereno, alguien acostumbrado a trabajar con paciencia. «Se parece a ti cuando estás concentrado», dijo ella. Thomas rió suavemente y pasó el dedo por el borde del recorte. La noticia contaba que, tras un incendio devastador, el reloj del ayuntamiento había quedado destruido, y Winters había pasado 6 meses reconstruyéndolo, pieza a pieza, usando partes recuperadas de las cenizas. «El tiempo merece ser reparado, no reemplazado», lo citaba el artículo. Aquella frase quedó grabada en la mente de Thomas. El trabajo de Winters parecía una metáfora de su propia vida. Recoger los pedazos de algo que el fuego del dolor había dejado atrás y darles una nueva forma. Mientras Ellie revisaba otras cajas, Thomas encontró un pequeño estuche de metal oxidado escondido debajo de un montón de revistas viejas. Al abrirlo, una nube de polvo se levantó y un olor seco, parecido al papel viejo, lo envolvió. Dentro había una docena de sobres cuidadosamente atados con un cordel. Los bordes estaban amarillos y quebradizos. La letra en los sobres era inclinada, elegante, escrita con una pluma de otro tiempo. En cada uno podía leerse un nombre: Mr. Harold Winters. Thomas lo sostuvo en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle los brazos. Aquello no era solo un conjunto de objetos, eran voces del pasado. «Ellie», llamó. «Ven a ver esto». La niña corrió hacia él y abrió los ojos con asombro.
¿Cartas?, preguntó fascinada. Sí, parecen antiguas. Tal vez de la guerra, dijo él fijándose en los sellos y las fechas. Algunas estaban marcadas con 1943, 1944. Tomó la primera con cuidado y la abrió. El papel era tan frágil que temió romperlo. Dentro, la tinta se había corrido un poco, pero las palabras aún se podían leer. Estimado señor Winters, quería agradecerle por reparar mi reloj antes de que partiera. A veces, cuando el sonido del campo de entrenamiento me asusta, lo miro y recuerdo sus palabras. Cada segundo cuenta más cuando no sabes cuántos te quedan. Gracias por eso. Su amigo, Private James H. Collins. Thomas leyó el texto 2 veces en silencio. Luego se lo entregó a Ellie, que lo repasó con los ojos brillantes. «Es de un soldado», dijo ella. Le escribió para decirle que su reloj le daba valor. Thomas asintió, conmovido. Había algo profundamente humano en esa carta. No hablaba de batallas ni de heroísmo, sino de un gesto simple. Reparar un reloj antes de irse a la guerra. Decidieron leer una más. En la siguiente, otro soldado agradecía al relojero por haber restaurado el reloj de su padre y contaba cómo lo llevaba consigo en Francia, como un talismán. En otra, un hombre escribía desde un hospital de campaña, diciendo que su reloj se había detenido una noche durante un bombardeo, pero que lo había guardado igual, porque era su única conexión con casa. Cada uno le escribió, dijo Ellie maravillada, como si todos lo recordaran. Sí, respondió Thomas con voz baja, como si él hubiera dejado una parte de sí en cada reloj. Pasaron horas leyendo las cartas. Algunas eran breves, otras largas, escritas con caligrafías diferentes, en papeles que parecían tan frágiles como los recuerdos que contenían. Había gratitud, esperanza y miedo en esas líneas, y entre ellas una constante: el tiempo. El tiempo que pasaba, el tiempo que se detenía, el tiempo que se llevaba a los hombres jóvenes y los devolvía viejos o no los devolvía en absoluto. Al caer la tarde, el garaje estaba en silencio. Thomas se había quedado mirando las cartas extendidas sobre la mesa como si fueran un mapa. Ellie dibujaba un corazón alrededor de una frase escrita por uno de los soldados. «El reloj sigue funcionando, así que yo también». «Papá», dijo ella de repente, «¿crees que el señor Winters conocía a todos?» «No lo sé, quizás no personalmente, pero los ayudó, y eso los unió». «Tal vez el tiempo los unió», dijo Ellie pensativa, «como si todos estuvieran conectados por los relojes que él arregló». Thomas la miró y asintió. Había una verdad en esas palabras. El tiempo no solo separaba, también unía. Al día siguiente, Thomas comenzó a ordenar las cartas con un cuidado casi reverencial. Las numeró por fecha y colocó marcadores de colores según el lugar desde el que habían sido enviadas. Cuando terminó, tomó un mapa viejo del taller de su padre y empezó a clavar pequeños alfileres. Cada carta tenía su punto. Francia, Inglaterra, Alemania, el Pacífico, y muchos desde pequeñas ciudades de Estados Unidos. Ellie lo observaba fascinada. «Parece un mapa de estrellas», dijo ella. Thomas sonrió. «Sí, estrellas de tiempo». Entre las cartas había una que llamó especialmente su atención. Estaba escrita con una letra más delicada, más cuidada. El sobre tenía un sello distinto, y la fecha era de 1955, casi una década después de las otras. La abrió con cuidado. «Estimado señor Winters, no sé si me recuerda. Soy Margaret Collins, la esposa de James. Mi esposo le escribió durante la guerra sobre el reloj que usted reparó. Él nunca volvió. Todavía tengo ese reloj, y se detuvo el mismo día que recibí la noticia. Nunca he tenido el valor de darle cuerda otra vez, pero quiero agradecerle. Gracias por darle a mi esposo algo que lo conectó con nosotros hasta el final. Atentamente, Margaret Collins». Thomas permaneció inmóvil, con la carta temblando en sus manos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella hoja. Todo lo que había leído antes cobraba un nuevo sentido. No eran solo cartas, eran testigos de vidas, de pérdidas, de amores suspendidos entre el antes y el después de una guerra. «¿Qué dice?», preguntó Ellie, notando el silencio repentino de su padre. Thomas le pasó la carta y esperó a que terminara de leer. Cuando lo hizo, la niña levantó la vista con los ojos empañados. «Pobre señora», murmuró. Nunca volvió a escuchar el reloj. Él asintió, sin poder hablar.
Aquella historia le golpeaba de cerca. Había algo en esa mujer que le recordaba a Laura, a su propia pérdida, a los relojes detenidos que había en su vida. Esa noche, después de cenar, Thomas volvió al garaje. Encendió la lámpara y se quedó un largo rato contemplando las cartas extendidas, como si buscara en ellas una dirección, un propósito. De pronto pensó en algo. ¿Y si buscaba a esa mujer? ¿Y si Margaret Collins o su familia aún vivían? Tal vez había una forma de devolver esas cartas a su lugar, de cerrar el círculo que el tiempo había dejado abierto. Encendió el ordenador y comenzó a buscar en los registros públicos, en viejos periódicos digitalizados. No encontró mucho, pero la idea había echado raíces. Tal vez el camino no sería fácil, pero debía intentarlo. Sentía que debía hacerlo no solo por Winters, sino también por él mismo, por su propia necesidad de redimir algo, de reparar algo más que relojes. Durante los días siguientes, la rutina se transformó. Por las mañanas, Thomas trabajaba con las herramientas y los relojes. Por las noches, leía las cartas, una y otra vez, tratando de conocer a esas personas a través de sus palabras. Ellie, que había heredado su curiosidad, comenzó a recopilar fragmentos de información en un cuaderno. Dibujaba relojes junto a los nombres, trazaba líneas entre las fechas y escribía pequeñas frases como «Todavía estoy marcando el tiempo» o «El reloj late, el corazón también». Una tarde, mientras limpiaban uno de los relojes encontrados en el almacén, Thomas notó algo extraño en su interior. Una inscripción diminuta grabada en la tapa trasera. «Time loves patience». La misma frase del cuaderno de Winters. La limpió con un paño y la sostuvo frente a la luz. La maquinaria estaba intacta. Le dio cuerda, y el segundero comenzó a moverse con una precisión sorprendente. Era como si aquel reloj hubiera estado esperando décadas para volver a respirar. Ellie lo escuchó, fascinada. «¿Crees que él quería que lo encontráramos?», preguntó. Thomas sonrió. «Quizás no a nosotros», dijo, «pero sí quería que alguien siguiera su trabajo». El tic-tac llenó el aire, un sonido pequeño y constante que parecía unirlos con el pasado. En los días que siguieron, comenzaron a llegar los primeros cambios. Thomas decidió vender uno de los relojes que había restaurado para conseguir dinero. Era una pieza de pared de madera de roble, con números de latón y un péndulo brillante. Tomó unas fotos y las publicó en línea. Al día siguiente, un coleccionista de un pueblo cercano lo contactó y le ofreció $500. Cuando el hombre llegó a recogerlo, se detuvo en el umbral del garaje, maravillado por el lugar lleno de relojes en movimiento. «Usted tiene aquí algo especial», dijo. «No se trata solo de arreglar máquinas. Esto es arte». Thomas se encogió de hombros, modestamente. «Solo intento que sigan latiendo», respondió. Aquella venta pagó la factura de electricidad y permitió llenar el refrigerador por primera vez en semanas. Cuando Thomas le dio a Ellie una barra de chocolate como premio, la niña sonrió con una felicidad desbordante. «¿Ves, papá?», dijo. «Tal vez el señor Winters quería ayudarnos también». Thomas la abrazó sintiendo un calor que hacía tiempo no conocía. Era más que dinero. Era dignidad, propósito, esperanza. Pero aquella noche, cuando todo estuvo en silencio, volvió a leer la carta de Margaret Collins. Las palabras parecían tener vida propia. «Nunca he tenido el valor de darle cuerda otra vez». Esa frase lo perseguía. Se preguntó si, de algún modo, él podría hacerlo por ella, si podría devolverle el sonido del tiempo a alguien que había vivido en el silencio del duelo. Miró el reloj de Winters sobre la mesa. Escuchó su compás perfecto y comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Aún quedaban secretos escondidos en esas cartas, hilos invisibles que lo unían a un pasado que pedía ser reparado. Apagó la lámpara y antes de cerrar la puerta del garaje, volvió a oír el eco de los relojes marcando el compás del mundo. En medio de todos ellos, el suyo propio volvió a latir. El invierno comenzó a retirarse con una lentitud casi ceremoniosa. La nieve que había cubierto los tejados del vecindario se derretía en delgados ríos que serpenteaban por los bordes de la calle. El aire seguía frío, pero el viento ya no tenía la dureza de los meses anteriores. Ahora soplaba con un murmullo más suave, como si el mundo estuviera preparándose para despertar. En el garaje de los Gray, los relojes marcaban su propio ritmo de renacimiento. Cada tic-tac
parecía medir no solo los segundos, sino también el tiempo que Thomas y Ellie habían pasado reconstruyendo no solo engranajes, sino vidas enteras. Desde el descubrimiento de las cartas de los soldados, el taller se había transformado. Ya no era simplemente un espacio de trabajo, sino una especie de santuario donde pasado y presente coexistían. Las paredes estaban cubiertas con mapas, fotografías y notas. Sobre la mesa principal descansaban cuidadosamente ordenadas las cartas de Harold Winters, cada una protegida en una funda transparente que Ellie había ayudado a preparar. En un rincón, el reloj que había iniciado todo, aquel hallado en el almacén, el que todavía latía con obstinación, seguía marcando el pulso constante del lugar. Thomas había pasado noches enteras pensando en las cartas. Había algo en ellas que lo seguía llamando, como si cada palabra escrita décadas atrás tuviera un eco que aún resonaba en el presente. La historia de Margaret Collins, la viuda que nunca volvió a darle cuerda al reloj de su esposo, lo había conmovido de una manera que no podía explicar del todo. A veces se preguntaba si aquella mujer aún tendría descendientes, si alguien, en algún lugar, conservaría ese reloj detenido como un símbolo de amor y pérdida. Había intentado buscar información, sin éxito, pero el impulso de hacerlo no se desvanecía. Ellie compartía ese interés. Cada tarde, después de la escuela, se sentaba junto a su padre y repasaba los nombres de los remitentes de las cartas. Había empezado a escribir un cuaderno de memorias al que tituló Los que siguieron marcando el tiempo. En cada página pegaba una copia de las cartas y al lado escribía lo que imaginaba sobre sus autores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo serían sus familias? ¿Si habrían regresado del frente o si sus relojes aún existirían en algún cajón olvidado? Thomas la observaba con una mezcla de ternura y admiración. En su hija veía el reflejo de la esperanza, una luz que él había perdido y que ahora, gracias a ella, comenzaba a recuperar. Una tarde de marzo, mientras el sol se filtraba tibio por la ventana del garaje, Thomas decidió revisar una caja que aún no habían abierto. Estaba arrinconada detrás de un estante y cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. Al levantar la tapa, encontró un conjunto de objetos cuidadosamente envueltos en papel. Engranajes grandes, un péndulo de cobre, herramientas y un pequeño cuaderno de tapa azul. Al abrirlo, descubrió algo que no era un diario de trabajo, sino un conjunto de reflexiones escritas por Harold Winters en sus últimos años. Cada reloj tiene su alma, decía en la primera página. Algunos laten con fuerza, otros apenas respiran, pero todos esperan las manos correctas que les devuelvan la voz. Thomas pasó las páginas con respeto. Había anotaciones sobre relojes, pero también pensamientos sobre la vida, sobre el tiempo y la memoria. En una de las últimas hojas una frase lo detuvo. No se puede detener el tiempo, pero sí se puede rescatar lo que deja atrás. Aquella idea lo acompañó durante días. Era como si Winters le hablara directamente. Había algo profundamente simbólico en esa herencia invisible, en el vínculo que unía a dos hombres separados por décadas, pero unidos por el mismo oficio y la misma necesidad de encontrar sentido en la reconstrucción. Una mañana, mientras Ellie dibujaba relojes en su cuaderno, Thomas decidió visitar la biblioteca local para investigar más sobre el relojero. Llevó consigo una copia del artículo sobre la restauración del reloj del ayuntamiento. En la sección de archivos encontró un registro de talleres antiguos y después de un par de horas revisando microfilmes y documentos, dio con un nombre: H. Winters Clock Repair, 1931-1972. Había una dirección, una antigua tienda que se encontraba en el centro de la ciudad, hoy ocupada por una tienda de artículos eléctricos. Aquella noche, mientras cenaban, le contó a Ellie lo que había descubierto. ¿Podemos ir allí?, preguntó ella con la emoción reflejada en el rostro. Tal vez este fin de semana, respondió él sonriendo. Me gustaría ver si queda algo del taller. El sábado, temprano, se subieron al viejo camión y condujeron hacia el centro. La tienda estaba en una calle antigua, flanqueada por edificios de ladrillo rojo y farolas de hierro. En la fachada aún se distinguían, borrosas por el tiempo, las letras descoloridas que alguna vez habían formado la palabra Winters. Thomas se quedó mirando el letrero durante un largo rato. No sabía por qué, pero sentía que aquel lugar guardaba algo que necesitaba encontrar.
El interior era completamente distinto a lo que había sido, pero el suelo de madera crujía igual, y al fondo aún se conservaba una puerta vieja con un cristal esmerilado. El dueño actual, un hombre de cabello blanco y gafas gruesas, los recibió con amabilidad. Thomas le explicó por qué estaban allí, y el hombre, intrigado, los condujo hasta la parte trasera, donde guardaba materiales antiguos del local. Entre estanterías cubiertas de polvo, encontraron una caja etiquetada con tinta desvaída. Herramientas viejas, Winters. Dentro había pequeñas piezas metálicas, una lupa rota, un frasco con tornillos diminutos y una llave oxidada. Thomas la sostuvo entre los dedos. Tenía grabadas las iniciales H.W. ¿Puedo conservarla?, preguntó. El dueño asintió sin dudar. De regreso al coche, Ellie la observaba como si fuera un tesoro. Parece una llave de reloj gigante, dijo. Thomas sonrió. O tal vez una llave del pasado. Aquella noche colocaron la llave junto al reloj principal del taller, como un símbolo. Era como si Harold Winters siguiera acompañándolos, guiándolos a través del tiempo y sus misterios. Los días siguientes fueron especialmente intensos. Los clientes comenzaron a llegar con más frecuencia, atraídos por los rumores del taller que devolvía la vida al tiempo. Algunos traían relojes antiguos de familia, otros simples despertadores heredados de sus abuelos, pero todos contaban una historia. Una mujer trajo un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, muerto hacía 30 años, y lloró al escuchar el primer tic-tac. Un anciano llevó un reloj de péndulo que había permanecido mudo desde la muerte de su esposa, y al verlo funcionar de nuevo, se quedó en silencio, con los ojos cerrados, como si escuchara su voz en el compás del reloj. Cada una de esas reparaciones se convertía para Thomas en algo más que un trabajo. Era una conversación con el pasado. Aprendió a leer en las miradas de sus clientes lo que no decían, la necesidad de recuperar algo perdido, aunque solo fuera por un instante. Ellie, siempre a su lado, observaba con la seriedad de una aprendiz. A veces, cuando el reloj comenzaba a funcionar, ella cerraba los ojos y sonreía, como si escuchara una música secreta. Una tarde de abril, mientras revisaba un reloj de mesa de los años 30, Thomas escuchó un golpe en la puerta. Era el cartero, con un sobre grande y sin remitente claro. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía. La carta comenzaba con una frase que lo hizo detenerse en seco. Creo que el almacén que compró pertenecía a mi abuelo, Harold Winters. Firmaba una mujer llamada Elizabeth Winters. Thomas la leyó 3 veces, con el corazón acelerado. En la foto aparecía un hombre joven con un delantal de trabajo y un reloj abierto sobre la mesa. Era Harold, sin duda, pero más joven que en las otras imágenes. Detrás de la foto, una dedicatoria decía: «Para mi nieta Elizabeth, nunca olvides que el tiempo no se pierde, solo cambia de manos». Cuando Ellie regresó de la escuela, Thomas le mostró la carta. «¿De verdad es la nieta del señor Winters?», preguntó ella maravillada. «Eso dice. Quiere conocerme». «¿Vas a ir?». Thomas miró la carta en silencio antes de responder. «Sí, creo que debo hacerlo». Una semana después, se reunió con Elizabeth en una pequeña cafetería cerca del ferrocarril. Era una mujer de unos 40 y tantos años, de rostro tranquilo y voz firme. Había algo en su manera de mirar que recordaba a las fotografías del relojero. Una mezcla de calma y determinación. Conversaron durante horas. Ella le contó que su abuelo había sido un hombre solitario en sus últimos años, que había cerrado el taller después de la muerte de su esposa y guardado sus pertenencias en el almacén que más tarde Thomas había comprado. «Mi padre nunca quiso hablar mucho de él», dijo Elizabeth. «Decía que el viejo vivía más entre relojes que entre personas. Pero yo siempre creí que había algo más. Cuando murió encontré algunos recibos del almacén, pero ya era demasiado tarde. Pensé que todo se había perdido». Thomas le relató cómo había encontrado las cartas, las herramientas, los relojes, y cómo todo eso había cambiado su vida. Ella escuchaba con atención, y cuando él terminó, sus ojos estaban humedecidos. «Mi abuelo habría estado feliz de saber que alguien como usted encontró sus cosas», dijo con una sonrisa leve. Él creía que los objetos tienen destino. Antes de despedirse, Elizabeth le entregó una pequeña caja envuelta en terciopelo. «Esto estaba en la casa de mi padre», explicó. «Decía que era el último reloj que mi abuelo reparó,
pero nunca supo si funcionaba. Thomas abrió la caja y se quedó sin palabras. Era un reloj de bolsillo de oro, con las iniciales HW grabadas con precisión. Lo sostuvo en silencio, sintiendo su peso, y luego lo acercó al oído. No latía. «Quizá usted pueda hacerlo volver a vivir», dijo ella, antes de marcharse. Aquella noche Thomas colocó el reloj sobre la mesa del taller, bajo la luz amarillenta de la lámpara. Ellie lo observaba desde la puerta, sin decir palabra. Él abrió la tapa con cuidado, revelando un interior complejo y hermoso, una estructura de engranajes que parecía un universo detenido. Las piezas estaban limpias, pero algo impedía su movimiento. Pasó horas examinándolo, ajustando, limpiando, soplando el polvo más fino. Finalmente giró la llave grabada con las iniciales HW y esperó. El segundero tembló, se detuvo, tembló otra vez, y entonces comenzó a moverse. El sonido llenó el garaje, suave pero constante. Era como si una respiración antigua se hubiera reanudado después de un largo silencio. Thomas sonrió, exhausto pero satisfecho. Ellie se acercó, maravillada. «Papá», susurró. «Es como si el señor Winters hubiera vuelto». Thomas no respondió. Solo observó el reloj latiendo en la mesa. En ese instante, comprendió algo profundo. No había encontrado el tesoro en un almacén lleno de polvo, sino en el acto mismo de devolver la vida. Cada reloj reparado era una forma de rescatar una historia, una memoria, una promesa. Fuera el viento soplaba con la suavidad de la primavera recién nacida. Dentro, el tiempo había vuelto a cantar. El verano llegó con un aire cálido y dorado, trayendo consigo un resplandor que parecía filtrarse incluso en los rincones más oscuros del taller. La luz se deslizaba por las estanterías, iluminando los relojes que latían en diferentes compases, como si cada uno tuviera su propio corazón. Thomas había aprendido a reconocerlos por su sonido. Podía distinguir el ritmo pausado de un reloj de péndulo de los años 30, el tic nervioso de un cronómetro militar o el pulso casi imperceptible de un reloj de bolsillo antiguo. Cada uno tenía un carácter distinto, una historia que parecía contarse en el silencio entre un segundo y otro. Desde que conoció a Elizabeth Winters, las cosas habían cambiado de una manera que Thomas no habría podido prever. La nieta del viejo relojero se había convertido en una presencia cercana, aunque discreta. Habían seguido en contacto por cartas y llamadas esporádicas, compartiendo recuerdos y hallazgos. Ella le enviaba fotografías de su abuelo y recortes de periódicos antiguos que mencionaban su tienda, mientras él le contaba sobre las restauraciones, los nuevos relojes que encontraba y los clientes que acudían, buscando algo más que un simple arreglo. El reloj dorado con las iniciales HW se había convertido en el centro del taller. Thomas lo mantenía en una vitrina especial, no como una reliquia, sino como un símbolo. Era la prueba tangible de que el tiempo podía ser más que una sucesión de días. Podía ser también un puente entre vidas. Cada vez que lo miraba, recordaba la tarde en que volvió a latir bajo sus manos. Desde entonces le gustaba pensar que, de algún modo, Harold Winters seguía allí, observando desde algún lugar invisible, complacido de que su obra continuara. Ellie, por su parte, había asumido su papel de aprendiz con una seriedad que conmovía a su padre. Ya no era la niña curiosa que observaba desde la esquina. Ahora participaba activamente en las reparaciones, con manos firmes y ojos atentos. Había aprendido a desmontar un mecanismo sin apresurarse, a limpiar los engranajes con la delicadeza que solo alguien que ama lo que hace puede tener. En las tardes, cuando la luz del sol se desvanecía y los grillos comenzaban a cantar afuera, solían trabajar en silencio, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras Thomas ajustaba el mecanismo de un reloj de pared, Ellie hojeaba el viejo cuaderno azul de Winters. Había leído cada línea tantas veces que casi podía recitarlo de memoria, pero esa vez algo le llamó la atención. En la última página, escrita con una letra más temblorosa que las demás, había una frase que nunca había notado antes. El tiempo ama la paciencia, pero también la memoria. Sin ella todo lo que late termina por morir. Le mostró la frase a su padre. Thomas la leyó en silencio y luego levantó la mirada.
pensativo. Tal vez eso era lo que intentaba decirnos todo este tiempo, murmuró. Que el tiempo no vale nada si no recordamos lo que guarda. Como las cartas, dijo Ellie con tono reflexivo. O como mamá. Thomas sonrió con un gesto lleno de ternura. Sí, como mamá, respondió suavemente. Hacía ya más de 2 años que Laura había muerto, pero por primera vez su recuerdo no era un peso insoportable. Era una presencia tranquila, como el sonido de un reloj en una habitación silenciosa. En ocasiones, cuando la noche caía y el taller quedaba a oscuras salvo por la lámpara sobre la mesa, Thomas juraba escuchar su voz en la cadencia de los relojes. No palabras, sino algo más sutil, un susurro que lo alentaba a seguir adelante, a no detenerse. Aquel verano también trajo un inesperado cambio. Un periodista de una revista regional se presentó en el taller. Se llamaba Daniel Carter y había escuchado hablar de el mecánico que devolvía la vida al tiempo a través del Museo de Ashbury, donde Thomas y Ellie habían donado las cartas de los soldados. Me gustaría escribir sobre usted, dijo Daniel, mientras observaba con fascinación las decenas de relojes que llenaban las paredes. Su historia es increíble. Lo que ha hecho con la colección Winters, las cartas, las restauraciones. No es solo un trabajo artesanal. Es algo más grande. Thomas, que nunca había sido amigo de las entrevistas, se mostró reacio al principio, pero el entusiasmo sincero del periodista y la idea de que la historia de Winters y los soldados pudiera llegar a más personas lo convencieron. Así que aceptó. Pasaron horas conversando. Daniel tomó notas, grabó fragmentos de sus palabras, fotografió los relojes, las cartas, incluso el cuaderno azul. Ellie observaba desde la mesa del fondo, orgullosa, como si su padre se hubiera convertido en uno de los héroes de las historias que le gustaba leer. El artículo se publicó un mes después, bajo el título El hombre que reconstruyó el tiempo. La fotografía principal mostraba a Thomas en su taller, con Ellie a su lado, ambos rodeados de relojes que marcaban distintas horas. La historia se difundió más de lo que nadie imaginó. Pronto comenzaron a llegar cartas y correos de todas partes. Personas que querían reparar un reloj heredado, familias que habían leído sobre los soldados y deseaban encontrar piezas similares. Incluso coleccionistas que ofrecían sumas generosas por los relojes restaurados por Thomas. El taller, que hasta entonces había sido un refugio íntimo, se transformó poco a poco en un pequeño negocio próspero. Thomas contrató a un viejo amigo del barrio, un jubilado llamado Ben, que había sido relojero en su juventud y todavía tenía la destreza intacta. Con su ayuda, pudieron atender a más clientes sin perder la esencia del trabajo. Pero más allá de los ingresos y la atención mediática, lo que más llenaba a Thomas era otra cosa: la conexión humana. Cada reloj traía consigo una historia, y cada historia era una oportunidad de devolver algo al mundo. A veces eran recuerdos de amor, otras de pérdida, pero siempre había un hilo común: el deseo de no olvidar. Una tarde, llegó al taller una mujer mayor con un pequeño estuche en las manos. Lo abrió con cuidado y mostró un reloj de bolsillo muy antiguo, cuyo cristal estaba rajado. Era de mi hermano, dijo con voz temblorosa. Murió en la guerra. Lo encontré entre sus cosas hace poco. No sé si puede repararlo, pero me gustaría oírlo otra vez. Thomas tomó el reloj y lo examinó con delicadeza. En el interior, grabada con una caligrafía minúscula, estaba la frase que ya se había convertido en parte de su vida. Time loves patience. El corazón le dio un vuelco. ¿Sabe quién lo hizo?, preguntó. Mi madre decía que un hombre llamado Winters lo arregló antes de que él se fuera al frente, respondió ella. Pero eso fue hace tanto tiempo. Thomas la miró, asombrado. Aquel reloj era una de las piezas perdidas de la colección original. Lo reparó con esmero, dedicándole varias noches. Cuando se lo devolvió, la mujer lo llevó al oído y cerró los ojos al escuchar el tic-tac. Es como si hubiera vuelto, dijo con una lágrima resbalando por su mejilla. Aquella frase quedó resonando en la mente de Thomas durante días. Era la misma sensación que había tenido él cuando el primer reloj volvió a latir, cuando su hija sonrió por primera vez después de tanto dolor, cuando sintió que la vida podía recomenzar. El tiempo no era solo una medida, era una promesa. A medida que el verano avanzaba, Thomas comenzó a preparar un pequeño espacio en el taller que llamó el Rincón de la Memoria.
Allí colocó fotografías de Harold Winters, algunas cartas de los soldados, las copias, no los originales, relojes restaurados y una pequeña placa con la inscripción: cada segundo guarda una historia. Gracias por escucharlas. Ellie lo ayudó a montar el rincón, pintando un mural con relojes que flotaban entre nubes, y en el centro escribió con su propia letra: todo lo que late puede volver a vivir. La gente que visitaba el taller solía quedarse frente a ese rincón en silencio. Algunos dejaban notas, otros simplemente observaban, perdidos en sus propios recuerdos. Para Thomas aquello era más valioso que cualquier reconocimiento o ganancia económica. Había logrado convertir su dolor y su desesperación en algo que daba consuelo a otros. Una tarde, mientras cerraba en el taller, Ellie se acercó con una carta en la mano. «Llegó esto», dijo. El sobre era de Ashbury. Dentro había una fotografía del museo con una nueva placa. Cartas preservadas y donadas por Thomas y Ellie Gray, en honor a quienes mantuvieron vivo el tiempo. Thomas la miró largo rato. No dijo nada. Simplemente colocó la foto en el rincón de la memoria, junto al reloj de Winters. Esa noche, cuando el silencio se instaló en la casa y solo se escuchaba el rumor constante de los relojes en el taller, Thomas se sentó frente a la mesa, con la luz suave de la lámpara bañando los objetos. Cerró los ojos y escuchó. El tic-tac era su música. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que, desesperado, había gastado sus últimos $50 en un almacén lleno de polvo. Lo que había parecido una locura se había convertido en el hilo que unía su pasado con su presente, su dolor con su esperanza. Tomó el reloj dorado de Winters, lo abrió y lo sostuvo en la palma de la mano. El segundero se movía con un ritmo firme, eterno. En el reflejo del cristal vio su propio rostro, envejecido pero sereno. Detrás, la sombra de su hija dormía en el sofá, envuelta en una manta. Sonrió. El tiempo, pensó, no era su enemigo, era su compañero, su memoria, su maestro. Había aprendido a escucharlo, y en ese silencio lleno de vida comprendió que, mientras hubiera alguien dispuesto a reparar lo roto, nada, ni siquiera el tiempo, se perdía para siempre. Y así, en la quietud del taller iluminado por la luna, los relojes siguieron latiendo, llevando en su sonido las voces de los que ya no estaban y la promesa de los que aún vendrían. El otoño regresó con su aire fresco y su luz dorada, envolviendo el taller en una calma melancólica. Afuera, las hojas comenzaban a cubrir el suelo, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejar huellas visibles de su paso. El sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas del garaje y se reflejaba en los cristales de los relojes, creando destellos que parecían pequeñas llamas. Thomas Gray se detuvo un momento para observar aquella danza de luz. Era temprano y Ellie aún dormía, envuelta en una manta en el sofá del salón. Desde donde estaba podía oír su respiración tranquila. A veces, en esos silencios, pensaba que aquel sonido, tan simple, era la medida más perfecta del tiempo. El taller ya no era solo un refugio. Se había convertido en el corazón de su vida. El rincón de la memoria que habían creado juntos atraía cada semana a más personas. Algunos venían solo a mirar, otros traían sus relojes, y unos pocos venían buscando algo que no sabían definir. Había quienes, al ver las fotografías de los soldados, se quedaban en silencio largo rato, tocando con los dedos el vidrio de las vitrinas, como si esperaran sentir el pulso de los que se habían ido. Thomas los observaba sin decir nada. Había aprendido que el tiempo no solo se mide con agujas, también con ausencias, con recuerdos, con emociones que siguen latiendo mucho después de que el reloj se detiene. Los días pasaban con un ritmo sereno, casi ritual. Thomas trabajaba desde temprano, reparando relojes antiguos, mientras Ellie, ya con 11 años cumplidos, leía en voz alta los fragmentos del cuaderno azul de Harold Winters. Aquellas palabras, escritas décadas atrás, se habían vuelto parte de su rutina diaria, casi como una oración. «El tiempo ama la paciencia», repetía ella, con su voz aún infantil pero firme. Thomas la escuchaba sonreír, agradecido por tenerla cerca, por ver en ella la misma fuerza tranquila que alguna vez había visto en su esposa. El éxito del taller seguía creciendo.
Las cartas llegaban desde lugares lejanos, y algunos visitantes habían empezado a llamarlo el hombre que reparaba historias. Pero, a pesar de la atención, Thomas nunca perdió la sencillez que lo caracterizaba. Seguía cobrando lo justo, rechazando las ofertas de coleccionistas que querían comprar los relojes de Winters. Aquellos no eran objetos de lujo, sino fragmentos de memoria. No podían venderse porque, en cierto modo, no le pertenecían. Una tarde de finales de octubre, mientras limpiaba una vitrina, llegó una carta con un sello desconocido. El sobre era grueso y de un color crema, y en la esquina superior se leía Museo Histórico de Ashbury. Al abrirla, Thomas reconoció la letra de Joan, la curadora con la que había trabajado meses atrás. «Querido señor Gray», comenzaba la carta, «nos gustaría invitarlo a una ceremonia especial. Hemos ampliado la exposición dedicada a los soldados y al relojero Winters, y deseamos incluir oficialmente su taller como parte de la muestra. Su contribución ha inspirado a muchos, y creemos que su presencia sería un honor». Thomas leyó la carta varias veces. Había pasado tanto desde aquella primera visita al museo que casi le parecía otra vida. Miró el reloj dorado de Winters sobre la mesa, el mismo que había vuelto a latir en sus manos meses atrás, y sintió una emoción profunda. No era orgullo, era gratitud. Cuando se lo contó a Ellie, sus ojos se iluminaron. «¿Podemos ir, papá?», preguntó. «Quiero ver cómo lo ponen todo. Las cartas, los relojes». «Claro que iremos», respondió él sonriendo. «Esto también es tuyo, Ellie». El día de la ceremonia amaneció claro y frío. Condujeron hasta Ashbury en el viejo camión, llevando consigo una caja cuidadosamente envuelta. Dentro iba el reloj de Winters, el mismo que Thomas consideraba el corazón de todo lo que había sucedido. Ellie observaba el paisaje desde la ventana, viendo los árboles teñidos de cobre y los campos cubiertos de niebla. Parecía un viaje hacia otro tiempo, como si cada curva del camino los acercara no solo al museo, sino al origen de toda aquella historia. El edificio se alzaba imponente al final de una calle tranquila, con su fachada de ladrillo y sus grandes ventanales. Joanna los recibió en la entrada con un abrazo cálido. Su cabello gris estaba recogido en un moño, y su sonrisa tenía la serenidad de quien comprende el peso de los recuerdos. «Me alegra tanto verlos», dijo. «Pasen, por favor. Hay algo que quiero mostrarles antes de la ceremonia». Los condujo hasta la sala principal, donde una nueva vitrina brillaba bajo una luz suave. Dentro estaban las cartas de los soldados, dispuestas en orden cronológico, acompañadas de fotografías, pequeños relojes restaurados y una placa que decía «Cartas preservadas y donadas por Thomas y Ellie Gray, en honor al legado de Harold Winters y a todos los que mantienen vivo el tiempo». Ellie se acercó despacio, con los ojos muy abiertos. Tocó el vidrio con la punta de los dedos, como si temiera romper el hechizo. «Mira, papá», susurró. «Es como si el tiempo estuviera aquí, esperándonos». Thomas no respondió, solo asintió, sintiendo que las palabras se le quedaban cortas. En ese instante, todo su esfuerzo, todas las horas de trabajo, las noches de duda y los años de pérdida parecieron encontrar sentido. Durante la ceremonia, Joan habló del valor del tiempo, de cómo las pequeñas acciones, un reloj reparado, una carta rescatada del olvido, podían cambiar la forma en que entendemos la vida. Thomas apenas escuchaba. Estaba absorto en los objetos expuestos, en los nombres de los soldados grabados en las placas, en la historia que ahora seguía viva gracias a un gesto que había comenzado casi por accidente. Cuando le pidieron unas palabras, se levantó lentamente. No era hombre de discursos, pero habló con sinceridad. «El tiempo no pertenece a nadie», dijo. «Solo pasa a través de nosotros. Pero si somos pacientes podemos escucharlo. A veces suena como el tic-tac de un reloj viejo. A veces como la risa de una hija. Lo importante es no dejar de oírlo». El público guardó silencio unos segundos antes de aplaudir. Ellie, sentada en primera fila, lo miraba con los ojos brillantes. Al final de la ceremonia, Joan le entregó un pequeño paquete envuelto en papel azul. «Lo encontramos entre los archivos donados por la familia Winters», explicó. «Pensamos que debería tenerlo usted». Thomas lo abrió con cuidado. Dentro había una llave de reloj y una nota escrita con la misma caligrafía antigua del cuaderno. «Para quien escuche el tiempo como yo lo escuché. H.W.
Durante el viaje de regreso, el silencio reinó en el camión. Ellie sostenía la llave en sus manos, observándola como si fuera una joya. «Papá», dijo finalmente, «¿crees que el señor Winters sabía que lo encontrarías?» Thomas sonrió, sin apartar la vista del camino. «No lo sé, Ellie, pero creo que sabía que alguien lo haría. Y eso basta». Los meses que siguieron fueron tranquilos. El invierno llegó cubriendo el pueblo con una capa de nieve fina, y el taller, con su luz cálida y su aroma a madera y aceite, se convirtió en refugio para vecinos y viajeros. Algunos llegaban solo a escuchar los relojes, como si ese sonido los ayudara a recordar algo que habían perdido. Otros traían piezas para reparar, y Thomas, con la paciencia aprendida, les devolvía la vida. Ellie, cada vez más hábil, se encargaba de las pequeñas tareas: limpiar cristales, pulir manecillas, ordenar herramientas. A veces Thomas la observaba en silencio y se daba cuenta de que ya no era una niña. Una noche de diciembre, mientras una tormenta azotaba el exterior, Thomas decidió revisar un viejo reloj de pie que había estado guardado en el fondo del taller. Era grande, con una caja de madera tallada y un péndulo dorado cubierto de polvo. Lo había comprado en un mercado meses atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrirlo. Al hacerlo, descubrió algo inesperado. Dentro del compartimiento inferior, oculto tras una tabla suelta, encontró un sobre amarillento. No tenía sello ni dirección, solo una frase escrita con tinta desvaída. «Para quien entienda que el tiempo no termina». Lo abrió lentamente. En su interior había una sola hoja doblada. El texto, escrito con la letra de Harold Winters, decía: «Si estás leyendo esto, entonces el tiempo ha hecho su trabajo. No importa quién seas, ni cuándo leas estas palabras. Lo que importa es que comprendiste que cada segundo vivido, incluso el más doloroso, tiene su razón. Si alguna vez sientes que el mundo se detiene, busca el sonido más pequeño. Si late, aún hay esperanza». Thomas se quedó largo rato sin moverse, escuchando el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia. Luego miró hacia la mesa donde descansaban los relojes, todos marcando su propio ritmo, cada uno como una voz dentro de un coro infinito. Guardó la carta junto al cuaderno azul y el reloj dorado. Aquellas tres cosas, las palabras, el sonido y la paciencia, se habían convertido en su herencia, en el testamento silencioso de un hombre que había comprendido que reparar el tiempo era, en realidad, reparar la vida. Pasaron los años, el taller siguió creciendo, y con él, la reputación de Thomas y Ellie. La gente venía de lejos para verlos trabajar, y muchos dejaban sus relojes solo para oírlos respirar de nuevo. Pero lo que nadie sabía era que, en las noches más tranquilas, cuando la casa dormía y la luna bañaba de plata las herramientas, Thomas solía sentarse frente al reloj dorado y hablar en voz baja, como si Harold Winters pudiera oírlo desde el otro lado del tiempo. Una de esas noches, cuando el reloj marcaba la medianoche, Ellie bajó al taller y lo encontró allí, con los ojos cerrados, escuchando. «¿Qué haces, papá?», preguntó con una sonrisa adormilada. Thomas abrió los ojos y la miró con ternura. «Solo estoy escuchando», respondió. «Quería asegurarme de que el tiempo sigue vivo». Ellie se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Juntos permanecieron en silencio, rodeados del murmullo de cientos de relojes. Algunos eran rápidos, otros lentos, pero todos en conjunto formaban una melodía armoniosa. Afuera, la tormenta se desvanecía y el mundo parecía girar en perfecta sincronía. Thomas comprendió entonces que el verdadero milagro no era haber encontrado los relojes, ni haberlos reparado. El milagro era que, en el acto de escuchar el tiempo, había aprendido a vivir dentro de él. Cuando apagó la lámpara, el taller quedó envuelto en penumbra. El último sonido antes del sueño fue el tic-tac inquebrantable del reloj de Winters, recordándole que, mientras haya algo o alguien dispuesto a seguir escuchando, el tiempo nunca se detendrá. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal. Cada uno guarda un secreto que te sorprenderá. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.